En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy lunes 22 de noviembre del año 2021, semana número 34 del tiempo ordinario, ya la última de este tiempo ordinario ciclo B, donde el color litúrgico es rojo y recordamos la liturgia, recuerda el día de hoy a Santa Cecilia. El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una basílica en el siglo V, se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfecto de la mujer cristiana que abraza la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Continuamos en la primera lectura con el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, tomada del capítulo 1, versículos del 1 al 6 y del 8 al 20. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Sanaar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defecto físico, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vinos de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel: le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malasar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestros aspectos con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malasar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencias. A Daniel, además, el don de interpretar visión y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos, y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías,
Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superior a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Interesante el relato que está tomando la liturgia para el día de hoy, sobre todo porque ya estamos en el cierre de la semana del año litúrgico. Ya la siguiente semana iniciamos con la semana de Adviento. Y vemos cómo la liturgia toma el libro de Daniel. ¿En qué sentido? En dos sentidos. El primero es cómo el rey toma Jerusalén, y aquí dice que Dios, el Señor, entrega al rey Joaquín. Nabucodonosor toma los tesoros y todos los bienes para su arca de los dioses, ¿sí? El lugar en donde tenía los tesoros de los dioses. Pero no nada más se llevó las cuestiones materiales, sino también se llevó a las personas. Daniel, que más adelante se convierte en el profeta, vemos que es venido de sangre real o de la nobleza. Esto significa que ya era una persona culta, junto con los otros 3 muchachos, Ananías, Misael y Azarías. Vemos cómo es llevado, vemos cómo es tratado, pero también vemos cómo Dios les da esos dones que ellos en un momento dado irían a necesitar para el trabajo ante el rey. ¿Qué es lo que les da? Dios les concedió sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencias. Sabiduría e inteligencia. Pero aparte, a Daniel le da también el don de interpretar visiones y de sueños. Lo convierte en esa persona idónea para el trabajo que más adelante va a empezar a desarrollar como profeta. ¿A qué se refiere todo este relato que está aquí? A que el Señor provee a las personas según el trabajo y según la necesidad que van a tener para el trabajo del reino. Porque al final dice de este texto, el Señor los encontró en todas las cosas de sabiduría e inteligencia y experiencia 10 veces superior a todos los magos y adivinos de su reino. Mientras que a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías les da los dones de inteligencia y de sabiduría, el rey estaba asesorado por adivinos y magos. Es esa gran diferencia la que hay. Por eso esa gran diferencia también en el en el expresar y en el encontrar en los jóvenes esas 10 veces el resultado que el rey estaba buscando, porque era la mano de Dios la que estaba ahí con ellos. Vemos también cómo Daniel le propone al jefe encargado de su alimentación que no los force a tener que comer un alimento que ellos saben que va en contra de la ley. ¿Qué es lo que les dice? Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey. ¿Qué es lo que le pide? Aliméntanos con algo que no sea objeto de contaminación según nuestra ley para con nuestro Dios. El jefe accede porque Daniel le hace la propuesta.
Si de dentro de 10 días vemos que estamos muy diferentes o muy delgados a los demás muchachos, entonces haz lo que corresponde. Pero el texto también nos dice que los encuentra más robustos y que los encuentra con mucha mejor apariencia. Vemos cómo Daniel conserva el cuidado y la ley de sus padres y no abdica a ella. Y cómo es que Dios les da a ellos los dones y las bendiciones necesarias para salir adelante con el trabajo que más adelante van a tener. Del Evangelio, seguimos con el evangelista Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre, que echaba ahí 2 moneditas, y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Esta lectura ya la habíamos analizado días anteriores. En aquellos Jesús que estaba con sus discípulos viendo el desarrollo de las alcancías, oía cómo las monedas caían y hacían ese escándalo. Pero cuando se acerca a esta mujer y echa esas 2 moneditas, como aquí dice Lucas, es porque suenan diferente. En el otro evangelio decía monedas de poco valor, porque el sonido no era el mismo. Entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice: esa mujer, esa viuda, esa pobre viuda, viene y da todo lo que tiene. ¿Qué es lo que nos acerca el Evangelio aquí? ¿Qué es lo que nos quiere decir Lucas con este momento? Lucas nos dice: entreguemos todo lo que tenemos. Demos a Dios todo lo que tenemos. En la lectura anterior vemos que Daniel entrega todo lo que tenía, que era la esperanza en que le hicieran caso a su solicitud para no contaminarse con los alimentos. ¿Y cuál fue el resultado? Ser de mejor experiencia, obtener la gracia de Dios y hacer el trabajo para el rey Nabucodonosor. Y obviamente, más adelante, para su pueblo, porque son de sangre real o nobles de la tribu de Judá. Aquí Jesús, al hacer la observación de la viuda, y al Lucas, al acercarnos a este evento, nos propone precisamente eso: entreguemos todo lo que tenemos. Así sea lo más pobre que tengamos, entreguémoslo al Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? Estar bajo la gracia de Dios. Porque en todo momento Jesús nos ha hecho esa observación. Recuerden, el joven pobre, aquella persona que se le acerca, el joven rico, que se le acerca y les dice: tengo mucho, no te puedo seguir. Cuando Jesús le dice: vende lo que tienes. Y él le dice: no. Pero también vemos a Zaqueo, que también lo leímos hace poquito, donde a pesar de ser de estatura baja y de ingeniársela subiéndose a un árbol para acercarse a Jesús, vemos que Jesús le dice: la salvación ha llegado a esta casa porque tú has decidido con tu riqueza reponer a quienes les has faltado. Zaqueo era pequeño, era una persona que le hacía falta estatura. Probablemente y por su estatura no era una persona bien tomada en cuenta a su alrededor. Pero sin embargo Zaqueo entrega lo que tiene, entrega esa riqueza, que es lo que más tenía, y que es lo que obtiene: la conversión. Daniel entrega la esperanza al jefe del comedor y obtiene la gracia del jefe del comedor, pero también obtiene la gracia de Dios al no verse contaminado. Esta anciana
que no nos dice la historia en qué termina, pero lo más seguro es que Dios, a través de los ojos de Jesús, haya dado su misericordia para esa viuda. Pongámonos en el lugar de estos personajes y entreguemos también lo nuestro. Hagamos nuestra parte. Hoy lunes 22 de noviembre del año 2021, donde el color litúrgico es rojo y la iglesia recuerda a Santa Cecilia, la oración colecta nos dice de la siguiente manera: Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella nos convierta de ejemplo para imitarla y proclamar las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de los santos. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Hermanos, estamos en la última semana del tiempo ordinario. El siguiente domingo iniciamos el tiempo de Adviento. Vayamos preparando nuestros corazones como lo hizo Daniel, como lo hizo la anciana, y así como lo han hecho muchos de los personajes que hemos leído en estas lecturas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.